Muy bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos una vez más en este segundo servicio de este domingo 5 de abril. Aquí estamos todavía a oscuras, no nos han arreglado la luz, así que por eso está un poco oscuro esto, pero hermanos, bienvenidos, qué bueno haber llevado a cabo nuestro servicio de esta mañana y qué bueno es el Señor con nosotros. Y aquí estamos, hermanos, y con el mismo deseo de que pronto pase esto y mis queridos hermanos, tenerles a todos acá personalmente en la iglesia. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios bendiga este servicio y póngase ahí espiritual en casita, invítese a toda la familia a que se sienten y que el Señor nos hable y podamos alabar a Dios a través de los cantos. Vamos a orar para después ir a los cantos. Señor, agradecidos estamos por tu presencia que está en medio de nosotros, por la provisión, Señor, que a pesar de la pandemia, Señor, tenemos, por el cuidado, Señor, que nos das, a pesar de que estamos en medio de tanta gente enferma y nos duele y estamos sin duda con ellos, pero gracias a ti, Señor, no hemos escuchado de ningún hermano de las familias que estén siendo infectadas por la pandemia. Guárdanos, Señor, de no llegar allá, Señor, y pedimos pues que bendigas este servicio en este día domingo, que podamos terminar alabando al Señor y también escuchando de tu palabra. Pongo, Señor, las cargas tuyas de los hermanos que haya. Sé que hay hermanos engripados, hay hermanos ahí a lo mejor con leves enfermedades, nada serio. Y oramos por todos esos miles y miles de personas a través del mundo entero que están infectados con esta virus, Señor, que tú los sanes, que tú los hagas un milagro en sus vidas y puedan recuperarse. Es muy preocupante y alarmante escuchar tantos muertos que aquí en Estados Unidos, Señor, se están llevando a cabo. Así que para esa pandemia. En Cristo Jesús pedimos que bendigas este servicio de esta noche. Amén y amén. Vamos a cantar el número 172. El Señor paz se llevó. Cansado y triste vino el Salvador, mi culpa él llevó, mi eterna dicha y en su amor, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, a Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó, y alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón vendrás y acudes al Señor, tu culpa llevará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó. Amén. Vamos a cantar uno más, el número 100, en el monte Calvario. Amén. Vamos a cantar primera, segunda y cuarta estrofas solamente.
Muy bien, hermanos, qué bueno poder aquí estar llevando a cabo este segundo servicio del día. Y gracias a Dios por la oportunidad, hermanos, que nos da el Señor de congregarnos acá con los hermanos que han venido para llevar a cabo el servicio. Y usted que está ahí en casita, hermanos, que pueda estar ahí en el mismo canal, sintonizándose con el Señor y orando que Dios obre ahí en las vidas de aquellos que especialmente están pasando por situaciones muy fuertes, muy difíciles. El día miércoles les decía, hermanos, que no sabemos de nadie que esté infectado con el coronavirus en la iglesia, en las familias. Y aún, hermanos, yo he hablado con muchos pastores a través del teléfono y de textos del área, y ninguno de los pastores me han dicho: pastor, no tenemos ninguno de los miembros infectados o enfermos. Así que gracias a Dios, excepto en Nueva York. En Nueva York allá sí cambian las cosas. En la iglesia ahí de Brooklyn, con el pastor Murillo, sí había el día, durante semana, me dijo que había como 8 y 2 habían muerto. Con el pastor Sergio Ali también me habían dicho que él tenía como 5 o 6 ya infectados y 1 o 2 habían muerto. Y bueno, hermanos, ustedes saben que allá es el centro de la epidemia. Hay que orar por todos esos hermanos, y sin duda muchos cristianos han estado entre todos esos enfermos y muchos de los que han muerto también. Yo siempre pienso, hermanos, en tanta gente que está muriendo, y cada historia que uno lee, uno oye por ahí, hermanos, así, pienso, ¿qué de aquellos que están muriendo sin Cristo? Eso es triste, ¿no? Eso es horrible saber que no nomás han sufrido los estragos del virus, sino que van a ir a un lugar de fuego, de tormento. Imagínense, pasemos la voz, hermanos. Sabe que yo he estado saliendo a caminar y llevo trataditos y he podido repartir trataditos, y hay mucha gente caminando por ahí. Y hermanos, en este tiempo, a pesar de que no podemos salir a ganar almas, pero sí podemos tal vez pasar ahí literatura cristiana. Bienvenidos. Quiero nomás ir a los anuncios rápido, hermanos. Quiero agradecerle, hermano, esta mañana por los hermanos, o esta tarde, que pasaron la caravana de algunos hermanos que pasaban por la iglesia, sonando el clauso y también recogiendo comida. Y déjame decirle que hay más comida, más cosas que a lo mejor usted puede, nomás llámeme o mándeme un texto, y esta noche o mañana, yo creo que lunes entre semana, hay más para que usted pueda llevar. Nos han dado, y pues va a haber ahí para que usted pueda llevarse algunas cosas para que sean de bendición. Amén. Y hermanos, una vez más le quiero recordar ahí la dirección electrónica para si usted quiere depositar su ofrenda, su donación, es IBBT-ORG y luego PayPal, ¿ok? O tráigala a la iglesia o mándela por correo, hermanos, ¿ok? Yo creo que son todos los anuncios, hermanos. Cualquier cosa, estamos acá. Yo he estado todos los días, hermanos, aquí en la iglesia, entrando y saliendo, y mi esposa también. Y hay hermanos que han venido, ¿sabe que hay hermanos que han venido a limpiar la iglesia? Así que si usted quiere, mire, a la mejor usted está ahí en casa aburrido, hermana, véngase con sus niños a limpiar, y si quiere le compro un bote de pintura y podemos hasta ponerlos a pintar. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Tenemos una lectura bíblica, hermano Jesús Ojeda, venga y léanos la lectura bíblica, hermanos. Buenas noches, iglesia, hermanos. El Señor me los bendiga. Visitante que por ahí alguna vez nos está viendo, Señor le bendiga igualmente. La palabra del Señor dice en Salmo 130. Hermanos, les invito a que tomen su Biblia y acompáñenme en la lectura, y vamos a traer honra y gloria al Señor, honrando su palabra. ¿Tienen su Biblia, hermanos? Vamos adelante. Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Está atento tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana.
Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia Amen. y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Esto es palabra del Señor. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Tenemos un especial, hermanos. Un canto más. Vengan nomás. Vamos a cantar un canto más, hermanos. Pues. Vamos a cantar el número 171. La cruz solo me guiará. Dice así. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella el mortal dejó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. En la cruz del alma tan solo hallará la fuente de inspiración. Nada grande y digno en el mundo habrá que en la cruz no haya aprobación. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Yo por ella voy a mi hogar celestial, el rumbo marcado está. En mi oscura vida será el fanal, y a su luz mi alma siempre irá. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Amén. Muy bien, voy a orar por las ofrendas y la iglesia antes del especial. Señor, gracias te damos por lo que hemos podido llevar a cabo de este servicio, los signos, las bienvenidas, el tiempo precioso que hemos tenido aquí en la iglesia, aquí en este lugar, y sin duda los hermanos ahí en casa. Tú conoces, como miramos esta mañana en el mensaje, que tenemos un Dios omnisciente y omnipresente, que está en todas partes, está allá con los hermanos y está aquí con nosotros. Sabe todo de lo que sucede en la vida de cada uno de los hermanos allá, y sabe todo de lo que sucede en nuestras vidas. Él conoce las necesidades en lo espiritual, en lo moral y en lo financiero. Él sabe quién está en necesidad financiera para pagar, cubrir sus cuentas. Y Señor, que tú obres allí. Pero bendice, Señor, a aquellos que de alguna forma o de otra, Señor, han podido trabajar un poquito esta semana que pasó, que puedan, Señor, darle al Señor de acuerdo como hayan prosperado, dice tu palabra. Y bendice las ofrendas, los diezmos que se han traído, Señor, en este día, y se estarán trayendo, mandando durante la semana a la iglesia. Bendice al dador alegre, pues te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.
bien, hermanos, qué bendición poder estar aquí esta noche, terminando el día del Señor. Gracias, hermanas, por ese lindo especial. Hermanos que han venido para apoyar el servicio a través de los signos que hemos cantado. Usted que está allá en casita, que ha tenido parte de este servicio, hermanos, aunque no lo vemos, hermanos. Mire, esta es prácticamente la tercera semana que estamos acá grabando y que les extrañamos, hermano, y que no nos vemos. Sé que hay muchos de ustedes, hermanos, que no nos hemos visto por estas 3 semanas. Espero que esté portándose bien, que esté ahí leyendo su Biblia, esté caminando con el Señor. Yo sé que hay cada historia que uno oye, que no esté viendo muchas películas mundanas ahí, que no esté ahí llenando su cabeza de cosas incorrectas, que tenga tiempo con la familia, que esté aprovechando el tiempo ahí para aprovechar el tiempo con la familia. Usted ve que hay mucha gente caminando y bueno, hermanos, hagan algo. Yo les decía, si algunos quieren venir y hay limpieza o hay algo que podemos hacer en la iglesia, 1 hora, 2 horas, bienvenidos. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Esta mañana hablábamos, hermanos, sobre la entrada triunfal de Cristo y no se olvide que hoy oficialmente comienza la semana de Pascua, de aquí hasta el domingo. Y yo había por un momento pensado tener un servicio de resurrección. Hubiera sido lindo ahí a las 6 de la mañana, 6:30. Pero pues, hermanos, parece que no es muy recomendable. La verdad es que tenemos que acatar las sugerencias y no queremos que nadie se nos vaya a enfermar hasta aquí, hermanos. No hemos escuchado de nadie que esté enfermo y pues no queremos que nadie se nos vaya a enfermar. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Yo tengo aquí otra historia en el libro de Mateo. Quiero hablar de algo muy práctico en esta noche. Quiero hablar sobre el valor de las cosas pequeñas o poquitas. Y ahí tengo una historia en el libro de Mateo 25. Ahí habla sobre la parábola de los talentos. Y después vamos a ir a ver también la historia de aquella viuda pobre ahí en el libro de Marcos. Porque quiero hablar de eso, sobre la importancia de lo pequeño o de lo poquito. Y yo voy a empezar a leer la Biblia. Si usted tiene una Biblia, abra ahí la Biblia en Mateo 25. Y vamos a leer desde el versículo 14. Quiero leer toda la historia aquí porque es muy interesante. Una historia que el Señor Jesús relata aquí en este primer evangelio del Nuevo Testamento que es Mateo. Dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos, dice, porque el reino de los cielos, sí, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es importante, un hombre y sus siervos, ¿ok? A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos, dice la Biblia. Y hermanos, esto es una historia de Cristo, ¿eh? Un ejemplo. Cristo vino, Él se fue al cielo y vamos a ver eso un ratito. Dice, y él que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y lo dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Amen. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco, ahí está, mire la palabra, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor,
2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocías que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mire la respuesta del hombre rico. Respondiendo su señor le dijo, siervo malvado y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y dice, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, una vez más invocamos tu santo nombre, agradecidos y contentos con lo que nos permites tener hasta el día de hoy, hasta este momento. Gracias por guardar nuestras vidas en el hueco de tu mano, nuestra salud, y proveer, Señor, las cosas necesarias para llegar aquí con vida y con salud. Y qué bueno escuchar, Señor, que has hecho esto a través de las familias de la fe, de la iglesia local y de tantos otros cristianos, Señor, que hasta donde sabemos tú nos has cuidado y nos has guardado de esta terrible pandemia. Padre, sigue guardándonos, sigue cuidándonos y sigue proveyendo, Señor, para seguir adelante. Y Señor, a ti te damos toda la honra y la gloria. Sabemos que en el tiempo tuyo terminará esto y todo volverá a su normalidad. Lo esperamos ansiosamente para tener a los hermanos, poder congregarnos, reunirnos y que podamos, Señor, tener toda la vida normal que antes de esta pandemia teníamos. Los niños yendo a la escuela, poder ir al trabajo sin ningún problema y todas las actividades que se llevaban a cabo. Padre, agradecemos pues todo en esta noche. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Y amén, hermanos. Quiero hablarles sobre la importancia de lo poquito o el valor de las cosas pequeñas o de las cosas poquitas, hermanos. Aquí tenemos una historia, una parábola del Señor Jesús tratando de ilustrar, de enseñar. Hermanos, qué importante es, hermanos, las cosas pequeñas. A veces nosotros pensamos que son las cosas grandes solamente que Dios va a usar, pero en verdad a este pasaje y a otros tantos pasajes de la Biblia nos damos cuenta, hermanos, que Dios está interesado en eso poquito que usted y yo podemos hacer o dar para el Señor. Amén. Amén. Quiero enseñarles la historia allá en el libro de Marcos, capítulo 12 y el versículo 41 de aquella famosa viuda pobre. Y yo quiero que lo vea conmigo en Marcos capítulo 12. Abra su Biblia. Hoy no tenemos pantalla, no hay luz, no hay electricidad, así que abra su Biblia allí donde está, tranquilo, y busque Marcos 12 y del versículo 41 en adelante. Tenemos ahí la historia aquí de esta viuda pobre. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Me llama siempre la atención, hermanos, pensar que Cristo ve todo. Amén. Amén. La Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, hermanos. Wow, yo leo eso, yo oigo eso, yo pienso, Él nos está mirando donde quiera que estemos y las 24 horas del día. Amén. Debemos de tener siempre en mente eso, mis queridos hermanos, porque muchas veces usted y yo tal vez no nos conducimos como deberíamos de hacerlo. El Señor nos mira.
Él mira, Él sabe lo que usted y yo estamos haciendo. Tal vez los diáconos, los líderes no estamos ahí, pero hermano, ¿qué de Dios? Dios sí está viendo todo. Amen. Dice ahí pues que el Señor estaba mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, dice. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Era un equivalente más o menos a 5 centavos de dólar, hermanos. Era algo muy, muy poquito. Por eso quiero hablar sobre el valor de lo poquito. Porque, hermanos, aquí vemos que esta viuda echó 2 blancas o un cuadrante. Era el dinero de los griegos o el dinero de los romanos, que para el caso era lo mismo, era el mismo valor. Y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, y lo dice. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Qué impresionante, ¿no? Como siempre esta historia agarra nuestra atención cada vez que la leemos. Porque la Biblia dice que el Señor Jesús dijo que esta viuda había echado todo su capital, todo su sustento. No era grande, no era mucho el capital de esa viuda. Dice que eran 2 blancas o un cuadrante, un equivalente tal vez a 5 centavos de dólar. Imagínense, eso era pobreza, ¿no? Yo creo que pues sí es cierto, han pasado más de 2000 años, pero igual eso era algo extremadamente poquito. Pero me llama la atención, hermanos, que el Señor Jesús se fijó en eso poquito. Y el Señor ahí es donde, hermanos, Él llama la atención de sus discípulos y dice que esa mujer echó más que todos los ricos que echaban de su dinero, de su tesoro. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está interesado en lo poquito. Ante los ojos del Señor, eso poquito tiene mucho valor. Y mis queridos hermanos, yo quiero hablarle de eso, sobre el valor de lo poquito, la importancia de lo poquito, y especialmente ahorita en este tiempo de epidemia, hermanos, que hermanos me han dicho: pastor, yo no estoy trabajando, estoy ganando muy poquito, yo no sé si me va a alcanzar para pagar mis cuentas, mis biles. Pues mi querido hermano, déjeme recordarle nomás que, hermanos, Dios puede hacer mucho, hermanos, eso poquito, amén, hermanos. Y Dios puede hacer que hermanos, se pueda extender y se pueda alargar eso poquito para que usted pueda tener para sus necesidades, pero también para darle al Señor. Y hermanos, por eso quiero compartir hermanos, mensaje con usted, porque, mira, hermano, yo sé que a través de ya casi 3 semanas, algunos de ustedes han dejado de trabajar, algunos de ustedes tal vez no están ganando el dinero o su cheque completo como era antes, pero, hermanos, si está ganando poquito, dele gracias a Dios. Amen. Dele gracias a Dios, porque no se olvide que eso poquito, hermanos, tiene gran valor. Amén. Eso poquito se refiere, hermanos, al esfuerzo, al trabajo que usted ha hecho para poder a lo mejor ganar ese poquito dinero que le han pagado ahí en su compañía y ahí donde usted está trabajando. Amén. Volviendo a la parábola de los talentos, el Señor Jesús, hermanos, nos narra la historia aquí de un hombre rico. Dice que él dio su dinero a 3 personas, a 3 tipos de personas. Y compara, hermanos, el reino del cielo de Dios con 3 tipos de personas. Y ahí es, hermanos, donde usted y yo debemos de pensar cuál es el tipo de personas que usted y yo encajamos o somos, de aquellos que estamos, hermanos, dando poquito, que estamos esforzándonos para hacer algo por la obra del Señor. Mire, dice la Biblia ahí, hermanos, que en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto habla de dinero, hermanos. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a uno 1. Cada uno conforme a su capacidad. Y luego dice, se fue lejos. Y hermanos, esto es un tipo de lo que Cristo hizo. Amén, hermanos.
Cristo vino y hermanos, dice la Biblia que Él se fue y se fue hasta el cielo. Y la Biblia dice que un día regresará el Señor Jesús. Y hermanos, pero mientras el Señor Jesús, hermanos, regresa, la Biblia dice que el Señor nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. Amén. Tenemos esos talentos, esas habilidades, esos dones que el Señor nos da para hacer algo por su causa. Dios quiere que, hermanos, esos dones poquitos o esos talentos que Dios nos da, podamos usarlos para su obra. Amén, hermanos. Que podamos un poquito de nuestro tiempo invertirlo para las cosas de Dios. Y le decía hace un rato en los anuncios, hermanos, más ahorita que usted tiene mucho tiempo ahí en su casa, que a lo mejor no está trabajando las 8 horas diarias, que a lo mejor no está trabajando. ¿Cuánto tiempo está poniendo para Dios? Tal vez para leer su Biblia, para orar, para tener tiempo a solas con el Señor, para tener esos altares familiares que hemos estado hablando y animándole que los tenga. Amén. Esos son los tiempos poquitos que usted debería de aprovechar, o muchos. Y también un poquito de dar de nuestras finanzas, de nuestros tesoros. Estamos conscientes, hermano, yo estoy consciente, y yo creo que la mayoría de los pastores, los líderes eclesiásticos en todas las direcciones, estamos conscientes, hermanos, que estamos en tiempos de emergencia, amén, en tiempos de poquedad, que no hay tanto trabajo, no hay tantas finanzas, no hay tanta libertad para salir allá afuera y hacer lo que hacíamos antes. Pero, hermanos, en ese poquito que tenemos, hermanos, podamos honrar a Dios con lo que Dios nos presta o nos da para poder hacer, hermanos, su obra y poder agradarle al Señor, hermanos. Amén. La Biblia dice que estos 3 personajes, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y ese 1, hermanos, a mí me llama la atención porque, hermanos, el Señor dice que les dio nomás 5, 2 y 1. La verdad, son poquitos, eran poquitos ahí talentos, no eran miles de talentos o de dólares, miles de dinero, ni cientos. Dice que eran 5, 2 y 1. Eso habla, hermanos, que eran poquitos relativamente como para poder haber hecho el trabajo. Y hermanos, esos 2 primeros, el de 5 y el de 2, dice la Biblia que ellos se esforzaron y obedecieron y pusieron a trabajar ese dinero que su Señor les había dado, o serían los talentos, los dones que, hermanos, Dios nos salva y todos tenemos dones, habilidades, talentos que podemos hacer algo para el Señor, hermanos. Amen. Y ellos, el de 5 dice que fue y negoció y ganó otros 5 talentos. Y a mí me gusta porque la Biblia dice que cuando el Señor vino, el dueño de ese dinero, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 21. Dice la Biblia, y su Señor, en el 19, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos. Y hermanos, ya les dije eso, que un día el Señor regresará por su iglesia. Y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ve el versículo 21, el segundo personaje. Y dice allí en el versículo 21, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, ¿sobre qué? Sobre poquito. El dueño, el Señor, el hombre rico entendió que no era mucho lo que les había dado, era 5 talentos a este hombre, que eran 5 talentos, no era mucho para que él se hubiera esforzado y hubiera hecho rendir esos talentos que el Señor le había dejado. Dice, y has sido fiel sobre mucho, dice, te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira, hermano, por ese poquito que ese hombre hizo y se esforzó, el Señor le recompensó con mucho. Yo estaba pensando, hermano, y vamos leyendo el segundo. Dice el versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y mire, las mismas respuestas, el mismo halago, las mismas palabras
que le dice al de 5 talentos, le dice al de 2. El versículo 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El mismo halago que él hizo al primero de los 5 talentos, le hace al segundo. La diferencia eran 3 talentos. De 5 a 2 son 3 talentos de diferencia. Es que, hermanos, para Dios no es tanto en sí la cantidad, es la disposición, es la obediencia. Y aquí el Señor premia a los 2 primeros hombres, hermanos, con la misma recompensa. Les dice lo mismo. Les dice ahí, su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Y lo dice, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, aquí vemos, hermanos, la importancia, el valor de lo poquito. Estos hombres, hermanos, fueron premiados, fueron recompensados por su esfuerzo, por, hermanos, el haber entendido que el dinero que ellos tenían, los dones que ellos tenían, el Señor se los había dado. El Señor, como vimos esta mañana, es el dueño de todo lo que usted y yo tenemos. Amén. Y Él espera que nosotros, hermanos, podamos hacer algo con los talentos, los dones que Dios nos da para su honra y su gloria, hermanos. No nomás en lo financiero, sino en nuestro tiempo, en nuestras habilidades, hermanos, que tenemos para hacer cosas para la causa del Señor Jesús. Hermanos, el Señor sabe que la mayoría de nosotros somos muy egoístas, que, hermanos, el ser humano siempre está pensando en nosotros. Por eso, hermanos, cuando Pablo le escribe allá a los hermanos de Filipos, les dice allá en el capítulo 2, quiero que vaya conmigo al libro de Filipenses, hermanos, para que veamos ahí, hermanos, que el cristianismo, hermanos, la vida cristiana es pensar en otros, es la causa de Cristo, no nomás en nosotros. Yo pienso, hermanos, que muchos de nosotros tal vez nomás estamos viviendo la vida para nosotros. Mire, allá afuera hay necesidad, allá afuera hay mucha necesidad ahorita. ¿Sabe que hay algunos hermanos que me han dado un poco de dinero y me han dicho, pastor, para si hay alguien que necesita comprar comida? En lo personal hemos ido y hemos llevado algunas bolsitas de mandado a algunos que están sin trabajo. Hermano, poquito. Yo no estoy diciendo que a lo mejor le lleve ahí todo el Cárdenas. Pero una bolsita de mandado, ¿qué ha hecho por otros? Gloria a Dios, hermanos, por los hermanos que están trabajando y que, hermanos, tienen ahí algo poco que le entra, pero hay gente que no le está entrando absolutamente nada. Y hermano, ese poquito que usted pueda contribuir, tal vez, hermanos, una bolsa de mandado a alguien, hermanos. Estaba un pastor hablándome ayer conmigo y me estaba diciendo que él fue y compró 70 libras de frijoles y arroz y que ahora la está poniendo en diferentes bolsas y la está llevando a hermanos, es en otro estado, hermanos que no tienen que trabajar, que no están trabajando, gente que trabaja en el campo. Y yo estaba pensando, qué bendición. Un poquito. Ante Dios, eso poquito tiene mucho valor. Lo vemos aquí en esta historia, hermanos, de los talentos, y lo vimos ahí en la historia de la viuda pobre. El Señor halagó, el Señor aplaudió. Y hermanos, ahí es donde usted y yo debemos de estar, hermanos, pensando en que, hermanos, tal vez ahorita no tenemos los miles de dólares, no tenemos los cheques grandes que nos están entrando, pero, hermanos, algunos de ustedes tal vez han trabajado y ese poquito, ese dinero de 10, 15, 20 dólares, puede traerlos y darlos al Señor, hermanos. O no, nomás pensamos, no, pero si los doy es que me voy a quedar sin comer, no voy a poder tener. Mire, hermano, así como estos dos primeros, el de a 5 y el de a 2 talentos, Dios lo recompensa. ¿Sabe qué le pasó? Y vamos a ver en un ratito. Al que no hizo nada, hermanos, fue grande las consecuencias. Y hermanos, hemos hablado a través de los años. Cristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Pero mire, íbamos para el libro de Filipenses 2. Filipenses 2. La Biblia nos dice ahí, en el versículo 4. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros.
A mí me agarra esto, hermanos. Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipos, no sean nomás egoístas, no nomás miren ustedes su necesidad o su condición. En verdad, hermanos, a la par de tanta gente que está sufriendo por este virus y tanta gente que está muriendo, tanta gente que está infectada. Gloria a Dios, hermanos, que hasta donde sabemos, nadie de la familia de la fe, nuestros seres queridos están infectados. Hay gente con situaciones bien caóticas, alarmantes. Entonces, hermano, no nomás esté ahí en su casa pensando en usted. Haga algo poquito para el Señor. Dé algo poquito para el Señor. Haga algo poquito por otros. Dé algo poquito para otros, hermanos. Ahorita es el tiempo donde podemos, en verdad, demostrar a Cristo en nuestras vidas. Pero tristemente, hermano, la mayoría de nosotros pensamos en nosotros. Bien egoístas. Estamos nomás nosotros ahí comiendo y muchos de nosotros estamos gastando más dinero y engordándonos, amén. Y al último nos vamos a poner hasta más gorditos. Es más, y ya es que no estamos subidos de peso. Dice el versículo 5, por eso Pablo pone aquí el ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Pablo pone de ejemplo a Cristo a los hermanos de Filipos. Dice, no nomás piensen en ustedes, no nomás vivan para ustedes, no nomás estén ahí enfocados en ustedes. Dice, piensen lo que Cristo hizo por nosotros. Esta mañana hablábamos, hermanos, cómo Cristo, hermanos, sabía y conocía todo lo que le esperaba en Jerusalén y de qué muerte iba a morir y cómo iba a morir. Y aún así dice que entró a Jerusalén montado en un asno y él sabía que iba a sufrir y a padecer en ese calvario horrible en donde él murió, pero lo hizo para que usted y yo tengamos vida eterna, hermanos. ¿Qué está haciendo usted en casa, hermanos? Pensando, lamentándose, a lo mejor ahí nomás pensando en sus necesidades y cantando la misma compasión, la misma canción de lástima, pobre de mí. No, hermano, haga algo. Y yo le dije, puede hasta venir a la iglesia a hacer un poquito de trabajo físico aquí en la iglesia. Amén por los que cortan la yarda. Amén. Amén por los hermanos que han venido a limpiar. Hermanos, de eso está hablando. Ese es el valor de lo poquito, hermanos. Usted a lo mejor ha trabajado un día, 2 días a la semana. Y yo le pregunto, ¿ya dio el diezmo de eso poquito? ¿O ha pensado, no, si yo doy de ese poquito de diezmo o de ese poquito de dinero que yo me dieron, no me va a alcanzar? Hermanos, el mismo principio, hermanos. Dios ve con buenos ojos, hermanos, al que da con poquito, hermanos. Y hermanos, sabe que cuando uno da, hermanos, Dios multiplica las demás cosas. Y dice ahí la Biblia, hermanos, que en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hablando de Cristo, hermanos, Él pensó en usted, Él pensó en mí, Él pensó en la condición del hombre pecador del mundo. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, dice, por lo cual Dios le exaltó, dice, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, dice ahí, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Gloria a Dios por el sentir de Cristo, que Él no pensó en Él no pensó en lo que iba a sufrir, en lo que le iban a hacer, y Él no estaba ahí con el canto, ay, pobre de mí, aquí estoy encerrado, come y come, y cuando pudiera hacer algo poquito por la causa del Señor. Mira, hermano, nos han dicho que no podemos tal vez ganar almas, todo, pero bien que salimos a la tienda, llévese un montón de trataditos y prepártalos por ahí. Pase la voz a otros un poquito, el valor de lo poquito. El Señor ve siempre con muy buenos ojos cuando uno da eso poquito. No son los miles, no son los cientos. Aquí dice que eran 5 talentos, eran 2 talentos y 1. Y dice la Biblia, volviendo allá a la historia del libro de Mateo. Vamos a ver, hermanos, cómo Dios recompensó aquellos 2 primeros con el día 5 y el día 2, pero vamos a ver el versículo 23 o el 24, dice,
el versículo 24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocías que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, dice, tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí, dice, tienes lo que era tuyo. Este era el hombre egoísta. Este era el hombre que pensaba en él. No quería trabajar, no quería esforzarse, no quería hacer nada por la causa de Cristo. Y hermanos, tristemente, así hay cristianos en nuestras iglesias que no hacen nada, no levantan un dedito por el Señor y no quieren dar a Dios. Ahorita menos. Dicen, no, pues pastor, ahorita apenas gano poquito. Pues de eso poquito. De eso poquito, dale al Señor. En ese tiempo difícil, ven y haz algo en la causa del Señor. Si vas a la tienda a comprar comida, pues llévate un montón de tratados y repártelo por ahí a alguien en la tienda. Eso poquito, Dios lo ve con buenos ojos. Eso poquito, Dios nos va a premiar. Eso poquito va a traer buenos dividendos. Mire la consecuencia de este hombre. Dice el versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. La palabra negligente es alguien que sabe que tiene que hacer algo y no lo hace. Y hermanos, muchos de ustedes, mis queridos hermanos, están ahí en casa. Usted sabe que si agarra un poquito, aunque sea un $20, de ahí hay algo que hay que darle al Señor. Amén. Usted sabe que hay que hacer algo, aunque estemos en pandemia, aunque estemos ahorita en una situación emergente, podemos hacer algo por otros, por la causa de Cristo. Y ahorita la gente está en verdad muy accesible para las cosas del Señor, hermanos. Yo he salido a las tiendas, yo no estoy en mi casa ahí las 24 horas, salgo y he podido repartir trataditos, he podido compartir la palabra de Dios. Antier tuvimos un discipulado y vi la necesidad de algunos hermanos ahí, la gente que están. Y por eso, hermano, cuando usted ve la necesidad, usted dice, bueno, gloria a Dios, yo tengo todo para comer, entonces vamos a poder echar la mano en esas necesidades. ¿Por qué no va? Y hermano, qué bendición que nos dieron comida. ¿Por qué no va y agarra un poco de mandado? Y si no sabe, porque no sale de su casa, llámeme, pregúnteme, pastor. Es lo que han hecho algunos hermanos. Pastor, ¿quién cree que está en una situación difícil para poder ayudarle con algo de dinero o con algo de comida? Llámeme y yo a veces me doy cuenta más que usted. Vea lo que dice. Y respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembraste? Y que recojo donde no esparcí. Y lo dice la palabra del Señor, por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Bien claro, el Señor le dice, ese dinero no era tuyo, ese dinero era mío. Y mis queridos hermanos, esta mañana en el mensaje hablábamos que todo lo que somos y tenemos es del Señor. Sí. El Señor nos presta y nos da el privilegio y la bendición, hermanos, de poder trabajar y tener dinero. Nos da el privilegio de tener una familia, el privilegio de tener carros, una casa, hermanos. Todo le pertenece al Señor. Yo pienso, hermano, estos hombres ricos que han muerto por el coronavirus y gente. Estaba oyendo un señor o leyendo ahí de una historia en México de un hombre rico que murió. Y él decía que daba todo lo que tuviera para no morir. Murió y ¿qué se llevó? Nada. Mis queridos hermanos, la vida cristiana es otros. Y Dios toma muy en serio y en mucho valor lo poquito. Y vea lo que pasó con este hombre. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y aquí se cumple lo que es en la Biblia, porque el que tiene le será dado más y tendrá más, dice, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y muchas veces la razón, hermanos, por la que a veces no nos luce el dinero y no nos alcanza, porque nunca damos al Señor nuestro diezmo, eso poquito. Pensamos en nosotros, podemos invertirlo en nosotros, en nuestras necesidades. Y yo entiendo, ahorita usted dice, más ahorita, pastor, que estamos en situaciones precarias y ganamos muy poquito. Sí, pero otra vez, Dios ve el valor y hermanos, la importancia de dar lo poquito, hermanos. Mire, la viuda que dio dos blancas, yo creo ella no murió de hambre.
Yo pienso en la viuda de Sarepta allá en el Antiguo Testamento, que no tenía más de un puño de harina y un poquito de aceite, y también fue probada de la misma manera. Llegó el profeta Elías y Elías le dijo: Dios dice que me des primero a mí de comer, y dice la Biblia que ella obedeció, ella le creyó al hombre de Dios, y dice que por muchos días comieron él, Elías y su muchacho. ¿Saben lo que Dios hizo? Un milagro ahí. Y cuando le damos a Dios y ponemos a Dios en una prioridad, Dios se encarga de nuestras necesidades. Y lo dice ahí que, y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será lloro y el crujir de dientes. Se cree que este hombre no era salvo, era un religioso, era un cristiano que decía era cristiano, un religioso, pero ¿por qué dice la Biblia que lo echaron afuera a las tinieblas, al infierno? Fue a parar ese hombre. Entonces, hermanos, yo espero que usted entienda que un cristiano, un verdadero cristiano, tiene una carga por las cosas de Dios. Tiene una prioridad para su Señor. Y lo hemos visto a través de la Biblia y a través de los años. Cuando nosotros le damos a Dios eso poquito, Dios se da cuenta. Dice la Biblia que aquí en esta parábola Dios honró. Dijo, ahí le dice a estos hombres, dice: en lo poquito fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Allá en la historia de la viuda, dice la Biblia que Jesús estaba enfrente del arca de las ofrendas y él vio cuando esta viuda puso esas 2 monedas. Y dice la Biblia que entonces llamó Jesús a sus discípulos y les dijo: hey, miren, vengan acá. Imagínense el cuadro allí, gente de todo tipo de clase social, gente rica, hombres y mujeres llegaban y aventaban ahí el dinero a esa caja de madera que había allí. Y llega esa viuda y aventó nomás 2 moneditas. Y dice la Biblia que el Señor se dio cuenta. Cuando le damos de nuestro poquito al Señor, Él toma en cuenta o se da cuenta de lo que le damos a su obra. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. Él dice la Biblia, allá en el libro de Hebreos, que aún las intenciones de nuestro corazón, Él las pesa. Dios quiere de nosotros lo poquito, no lo mucho. Dios quiere de nosotros nuestras debilidades, no lo fuerte. Por eso Pablo, cuando estaba ya enfermo, ya casi termino, allí en 2 de Corintios, dice la palabra de Dios, que Pablo le había pedido al Señor que le sanara de esa enfermedad que él tenía. Y dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Esto habla de alguna enfermedad física, de algo que Pablo padecía. Y hermanos, Pablo, el gran hombre de Dios, Pablo, el gran misionero, Pablo, el gran erudito, el gran estudioso, dice que le había pedido a Dios que le sanara. Y mire lo que dice la palabra de Dios, ahí en el versículo, ahí en la última parte: y un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Dice: respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo está diciendo ahí: voy a mantenerme como estoy, porque quiero ver a Dios obrar en mi vida. Y mis queridos hermanos, si es una situación muy trágica, triste, una emergencia a nivel a nivel del mundo. Pero mire, yo he estado viendo ahí en las noticias o leyendo gente orando aún, hermanos, en muchos lugares públicos de rodillas. ¿Cuándo se miraba esto? El hombre, la gente, tenemos que entendernos, hermano, entender que Dios quiere nuestra debilidad. Él quiere que entendamos que Él está en el control de todo. Él quiere que no sean nuestras fuerzas, en nuestra habilidad. Usted
Imagínense tantos médicos tan estudiados, tanta gente que hay en este mundo y no han podido todavía sacar esa cura para esta pandemia. Dios quiere lo poquito de nosotros. Dios quiere glorificar su nombre en nuestras debilidades. Mi hermano, yo creo que en este tiempo de emergencias y de necesidades es cuando podemos ver más realmente a Dios obrar en nuestras vidas. Amén. Que provea para las necesidades de la familia, financieras y en todas las demás áreas. Pero Él se fue. Y dice la Biblia, hermanos, que así como se fue, Él regresará un día. Y lo vemos ahí. Y este ejemplo de la parábola de los talentos es exactamente lo que es, hermanos, el reflejo del Señor con los cristianos. Él nos ha dejado en este mundo. Nos ha dotado, nos ha dado dones, talentos, habilidades para que las ejerzamos y las pongamos a su obra. Porque dice la Biblia que un día Él regresará. Y ojalá y cuando Él regrese encuentre a los cristianos, hermanos, bien ocupados en su obra. Tal vez no de una manera tan grande. Si lo puede hacer grande, gloria a Dios. Pero en lo poquito. Ante los ojos de Dios, eso poquito tiene un gran valor. Y el Señor sabe y conoce que no son las habilidades y las capacidades del ser humano que en verdad va a hacer la diferencia. Es su poder en el ser humano que hace la diferencia. Piense en todos los grandes hombres de la Biblia. Piense en Moisés, en Abraham, hombres con debilidades, hombres con un montón de fallas, pero Dios los usó de una gran manera porque fue el poder de Dios en esos personajes haciendo la diferencia. Déjeme terminar ahí viendo lo que dice la Biblia en la historia de la viuda. Dice la Biblia allí en el libro de Marcos. Entonces en el versículo 43 dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos, dice la Biblia ahí, el Señor dijo, echan de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En verdad, tal vez financieramente, numéricamente, ella no echó más que otros. Pero aquí el Señor alaba a esta viuda porque ella echó exactamente todo lo que tenía. Su capital, dijimos al principio. Y era poquito. A la par de todos esos bultos de oro, costales de oro que los ricos echaron, o un montón de dinero que echaron ahí, de plata y de oro en esa arca, fue poquito a la par de lo que la viuda echó. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo la diferencia? Que ella echó todo lo que tenía. Yo sé que el Señor no quiere que le demos todo nuestro cheque y nos quedemos sin comer, pero Él quiere que podamos valorar eso poquito que el Señor nos da. En este tiempo de necesidad, de emergencia, de situación, de mucha necesidad, usted y yo podamos aprender que lo poquito que hagamos para el Señor, que lo poquito que le demos al Señor, el Señor lo ve y tiene valor ante sus ojos. Que Dios nos ayude a poder aprender de estas historias, de esta parábola, de estos tres personajes y de esta viuda pobre que pudo darle al Señor todo. Ella sí dio todo lo que tenía. Vamos a terminar, cabeza agachada, ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra que siempre nos habla. Yo sé, Señor, que siempre nos hace reflexionar en la realidad de nuestras vidas, Señor. Yo pensaba en mí mientras estudiaba y miraba esto. ¿Cuánto le estoy dando a mi Dios de mi tiempo, de mis dones, de mis finanzas, Señor? Perdóname, Señor, si estoy siendo egoísta y que solamente estoy pensando en mí o en mi familia y estamos
nomás tratando de nosotros vivir y sobrevivir, y nos olvidamos de tanta gente que en estos momentos allá afuera no tienen ni siquiera nada para comprar comida, o algunos ni siquiera dónde vivir. Gloria a Dios por la mayoría de los hermanos de nuestras iglesias, de nuestras familias, que por lo menos tenemos un techo donde respaldarnos de los elementos del frío y de todo lo que está allá afuera. Gloria a Dios porque hasta ahorita yo no sé de alguien que me haya llamado y diga, pastor, no hemos comido por 2, 3 días. Gracias a Dios por esta gran nación y por todos los bancos de comida y el gobierno que da para que haya suficientes alimentos. Gloria a Dios por este hermano Miguel que llamó esta mañana y pudo darnos, Señor, estas paletas de comidas. Y hay tanta comida donde en verdad aquí no sufrimos de eso. Pero hay gente en el mundo entera que sí se muere de hambre, porque no tiene ni siquiera un pedazo de pan que llevarse a su boca. Señor, que no seamos las personas egoístas, que no nomás pensemos en nosotros. Esos 3 personajes de la parábola ilustran muy bien a veces la condición de la iglesia cristiana o de los cristianos. Hombres que familias que nos esforzamos, se esfuerzan, pero hay algunos cristianos que están como ese hombre que recibió un talento y no hace nada, va y lo esconde. Oh Dios, que nadie de la iglesia, que nadie de las familias de nosotros y que conocemos sea esa la actitud. Por favor, que seamos generosos, dadivosos de lo poquito que recibimos. Si es mucho, gloria a Dios por lo mucho. Pero Señor, que podamos en esta noche agradecerte por lo bueno y lo generoso que eres con nosotros, dándonos vida, salud, protección, buen cuidado. Una vez más, yo quiero hacer esta invitación. Yo sé que no hablé mucho ahí de la salvación, pero si hay alguien que nos está viendo por las redes, mi amigo, si hay alguien ahí, si usted no está seguro de su salvación, la única manera de tener ese regalo de la vida eterna es a través de Cristo Jesús. Si usted le gustaría pedirle a Cristo que le salve, hágalo. Es su fe. Reconozca su condición de pecador y entienda que solamente Cristo puede darnos vida eterna. Ore conmigo esta oración. Sinceramente, de todo su corazón, dígale: Señor Jesús, yo te conozco como mi Señor y Salvador. Y en esta tarde, yo te invito a entrar a mi corazón por la fe. Salva mi alma, perdona mis pecados. Te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Pues lo pido y lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias te doy por el servicio que nos has permitido tener esta noche, esta mañana también. Gracias por todos los hermanos que apoyaron esto y los hermanos que están en casa, sus familias. Danos una tremenda semana de bendición, de protección, de provisión, de cuidado, y que nadie, Señor, de nuestros seres queridos, de las familias, de los hermanos en la fe, a través de todo Estados Unidos y de todas partes, que nadie pudiera infectarse. Sé que sí hay algunos hermanos que han muerto ya y aún infectados en Nueva York y tal vez en algunos otros lugares, pero pon tu mano de cuidado y de protección sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Nos vemos el miércoles. Dios mediante.